is that for me is literature written by African people in African languages. You know, just like Spanish literature is written in Spanish, but you cannot tell me there's Spanish literature written in Zulu. You can't say that, oh, Spanish literature is only that literature which is written in French, right? Or French literature is French literature written in Chinese. Right? Lo dice Ngugi wa Thiong'o, la lengua fue el vínculo más importante mediante el cual el poder fascinó y atrapó el alma. La bala era el medio de la subyugación física, la lengua era el medio de la subyugación espiritual. En Descolonizar la mente, Ngugi wa Thiong'o aborda la cuestión del uso de las lenguas maternas africanas en la literatura producida en el continente, tejiendo duras críticas a los escritores africanos que escriben en lenguas europeas. En este video abordaremos el uso de las lenguas maternas latinoamericanas. Wantai kang niknegi mami tutigang nesiwat palta kwil chiltik yagi negi munamik tiya. La opresión histórica de los pueblos indígenas en El Salvador y la supresión de las manifestaciones de su identidad ha llevado a la pérdida a gran escala de aspectos importantes de sus riquezas culturales y humanas. Entre estas, su lengua nativa, el náhuatl. Nosotros en El Salvador culturalmente estamos muriendo. El Salvador está a punto de quedar sin cultura. Y la parte quizás más efectiva de todo eso es la lengua. El Salvador está a punto de perder su cultura. Y la forma más efectiva de ello se está evidenciando en su lengua. Pues hoy en día quedan solamente 200 personas que la hablan, con la característica que esta población mantiene una edad de 50 años en adelante. Las lenguas tienen que ver con una relación de poder, ¿verdad? No es solo la lengua en sí, como las identidades también tienen que ver con una relación de poder. Hay un montón de cortinas de humo que nos apuntan de que nuestro idioma siempre ha sido el español y no ha sido así. Desgraciadamente en la trayectoria que se ha tenido, los mismos conquistadores nos quitaron esa oportunidad o nuestra lengua materna. El náhuatl se ha extinguido casi en su totalidad, en parte como consecuencia del genocidio de indígenas en manos de la dictadura militar en 1932. Estos pueblos siguen sufriendo con obstáculos para manifestar su identidad y ejercer los derechos correspondientes. A mí me parece que es muy importante el reconocimiento de las poblaciones indígenas que sí existen, se ha negado la existencia de poblaciones indígenas, pero también el reconocimiento de sus derechos sociales y culturales. Últimamente existe un interés por promover esta lengua, tan importante para la identidad cultural. Prueba de ello son las escuelas donde se enseña el náhuatl en su forma básica. Lo único que nos falta es fortalecer nuestro idioma. Ya casi se había perdido, pero ahora con estos programas que tenemos podemos decir de que ya el idioma ya no es muerto, porque algunos ya lo consideraban como un idioma muerto. Ahora yo tengo estudiantes acá que en la calle me saludan en náhuatl. Representantes de los pueblos indígenas y académicos están haciendo hincapié en la importancia de rescatar los varios aspectos de sus manifestaciones culturales, inclusive los idiomas indígenas. Yekpeina nahanutugay Nancy Anastasia nuchuntugay López López nahanutechan Huitzapan Guangning techan Costan nahaning ninemi hasta que nutego tainemi gaigasco ya unishkuiga unishunigisa ganigan nani mumatine náhuatl desde que nunan nispatuya tikiste ya nisnutsaya gatka tik náhuatl unihingwan ni mumachti Tigmagat pa Dios tu tengo gatishtaguline sugit Guantishtaguline ashal guantishtaguline kwawit Tishtaguli kumea pampal kiunikanti tegiti Naha nisiwat pahpala Wang naha nigneiskia gamuchi sisiwat ket chuchulet ket magitagan
gatehemet, tipaspalamet, wangangayahiga, sesempa, tesutihuetzityek, gal tipaspalamet, natemet tipaspalamet tinat, muchitaitiknegit, wan tiagatin abuelitichilit matematinagan tequilla. Ne atingwan neteng pinja munamiktiya wante suwali tu gabde gitita wiya shignima ganiga shignima gane. Cuando una lengua muere, mueren saberes, conocimientos, cosmovisiones, valores, historia y desaparece gran parte de la cultura de la humanidad. Las lenguas que están en proceso de revitalización son las lenguas como el aymara, el quechua y el guaraní, pero están siendo restringidas por el castellano. 3 de las 36 lenguas están extintas porque no presentan señales debidas, como son las lenguas el puquina, el guarazué y el toromona. En el caso de las lenguas del machineri, el yaminagua y el araona, se encuentran en una situación crítica, debido a que solo las personas de las viejas generaciones hablan esta lengua. Los miembros de la generación parental, si bien pueden comprenderla, no la hablan entre sí, ni tampoco con sus hijos. Por ende, estas lenguas están en un proceso de desaparición. Las lenguas charrúas son un conjunto de lenguas habladas en la región rioplatense, comprendiendo parte de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Esta familia lingüística aislada se caracteriza por su pobre documentación y descripción. Todas ellas, excepto una, están extintas. Se trata del chaná. En Uruguay no existe nadie que hable este idioma, pero en Argentina la lengua sigue viva, ya que tiene un hablante en la provincia de Entre Ríos. Del chaná existe un libro que explica el criterio de validación de la lengua, el cual incluye un diccionario chaná español, donde se describe la fonología, la escritura y la gramática de la lengua, y se contienen textos, cantos, oraciones, leyendas chanás en ambos idiomas. El chaná fue incluido por la UNESCO en el Atlas de Lenguas del Mundo en Peligro en el año 2010. Este idioma fue considerado extinguido desde el siglo XIX, pero se habría mantenido como lengua secreta entre mujeres, debido a que la sociedad chaná era una etnia nativa de tipo matriarcal, y eran las mujeres quienes transmitían de forma oral la cultura e impartían la justicia. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores, esa lengua pasó a tener un uso únicamente clandestino. Blas recuerda los años de represión cuando los nombres aborígenes fueron prohibidos y a las niñas que hablaban chaná les cortaban la punta de la lengua. Podemos relacionar este suceso con lo que le sucedía a Ngugi wa Thiong'o. Él en su libro nos hablaba que una de las formas y experiencias más humillantes que podían sufrir es que le sorprendieran hablando en guicuyo en los alrededores de la escuela. Al culpable se le infligían castigos físicos en 3 y 5 reglazos o le colgaban al cuello una placa de metal con inscripciones como "soy un estúpido" o "soy un burro". De chico siempre que nos llamaran indio era un insulto, ¿viste? No era, o sea, era una cosa que no estaba bien. Fue después de conocer a don Blas Jaime y de justamente también ir despertando a muchas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, ahí te vas dando cuenta, ¿no es cierto?, que te criaste con cosas que quedaron de esa cultura, como nosotros llamamos al remo, que lo llamábamos con una palabra que es chaná, pala. Pala es una palabra en chaná. Nunca nos enseñaron que eso era chaná. Fue hasta conocerlo a don Blas. Chana, ¿por qué te parece que en algún momento se cortó la transmisión de la lengua? Por la negación impuesta. Esta negación que hacía que uno se sienta insultado, o más que lo insultaran, diciéndote indio. Cachi, ¿qué representa para vos Blas? Un instante en la historia de la humanidad. Mirá lo que te digo. No son muchos, son joyas. ¿Viste? Y bueno, ahí vamos, ¿viste? Creo que estamos todos en eso, ¿no es cierto? En hacer que esta joya brille también, ¿viste? A su manera. Porque hay un pedacito de la humanidad ahí, que depende de su hilo de vida. El árbol es el Banatí Ubeadao, el hijo de la madre tierra. Ata más, el agua es Ata, y el río Ata más.
Danán Bedetá se le llama al monte, no solo Bedetá, sino Danán Bedetá. El perro, Agó y Aguá. Ebuni o Ogaté manchado sucio. Y guerra es junto ahí. Y tal. Enojado sí está ahí. Y tití. En mi mente así, las palabras parece que andan dando vueltas. Paraguay es conocido por hablar español y guaraní, esta última lengua reconocida como su segundo idioma oficial. Cerca del 60% de la población lo habla. Es uno de los pocos países en América Latina que le da cierta relevancia a su segunda lengua. Sin embargo, en este territorio, la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas de Paraguay, en el año 2019, sostiene que son 6 las lenguas autóctonas en peligro de extinción: Guaná, Tomarajo, Angaité, Manugui, Sanapaná e Ixir. Según la página Glotopolítica, esto se debe a que las diferentes comunidades autóctonas soportan desplazamientos, violencia y marginación por parte de la sociedad e inclusive del gobierno. Guaná. Cada familia lingüística es un grupo de lenguas que tiene un origen histórico en común y una relación de parentesco. En el territorio nacional habitan 5, que son el Samuco, Mataco, Guaraní, Guaycurú y Mascoy. A esta última familia pertenece el pueblo Guaná, conocido también con el nombre de Cashquija. Su lengua es hablada solo por el 1.01% de sus miembros. Se trata de la lengua que concentra mayor debilidad, porque solamente unos pocos ancianos hablan el original, además de que son una pequeña población. El último censo registró a 393 habitantes. Otro motivo que representa un riesgo es la fuerte inclusión del guaraní paraguayo por parte de los miembros de la comunidad, que se encuentran asentados en los departamentos de Concepción y Alto Paraguay. Tomarao. El tomarao es una lengua que está en real peligro, porque su población es solamente de 152 personas. Pertenecen a la familia de los Samuco, que son parientes lingüísticos de los Ixir y de los Ayoros. El 100% de su población habla su lengua, pero también mantiene contacto lingüístico con el castellano y escasamente con el guaraní. Manjuy. La lengua del pueblo Manjuy de la familia Mataco es hablada por el 83.33% de la población, que tiene 582 habitantes. No obstante, existen comunidades de esta etnia que tienden a adoptar otras lenguas. Este pueblo va teniendo una transición rápida hacia la guaranización. Ixir. Una de las lenguas que corre el riesgo de desaparecer es la del pueblo Aba-Guaraní. El Ixir, de la familia lingüística guaraní, cuya población es la más elevada entre los pueblos originarios del país. En el último censo fueron registrados 17.921 habitantes, de los cuales solo el 5.84% utiliza aún la lengua original. Esto es consecuencia del contacto que mantienen las comunidades de esta etnia con la población no indígena. Es así que un alto porcentaje ya habla guaraní paraguayo y va dejando la lengua propia. Angaité. El angaité es la segunda lengua de la familia Mascoy, que está en peligro de extinción y también tiene una numerosa población de 5.992 habitantes, pero solo el 9.6% habla su lengua. Sus comunidades están asentadas en los departamentos de Presidente Hayes y Alto Paraguay y tienen contacto con el guaraní paraguayo y de forma más escasa con el castellano. La mayoría de los indígenas de esta etnia viven en estancias por una cuestión de sobrevivencia, pero para conservar la memoria de sus antepasados organizan bailes y ceremonias. Sanapaná. El tercer y último pueblo de la familia Mascoy que está en riesgo de desaparición es el Sanapaná y corre el mismo peligro que los Guaná y Angaité. Están asentados en Presidente Hayes de Alto Paraguay, con una población de 2.866 habitantes. La lengua propia es Sanapaná Paiboma y es hablada por el 42.95% de la población. Mantiene contacto con el guaraní paraguayo y escasamente con el castellano. Es así como los pueblos pierden su identidad, escasea su riqueza cultural y se debilita su propagación. En Colombia, además del español, se hablan 68 lenguas nativas, según el último censo de DANE en el año 2005. Las comunidades donde se hablan totalizan 850.000 personas.
5 son las lenguas que están casi extintas, pues tienen muy pocos hablantes. Hablamos de tinigua, que solo queda un hablante. Al hacer un análisis de la palabra tinigua, se encuentra una relación para determinar su significado. Que tini significa viejo, igua se remite a la idea de sonido y es un sufijo de ki, que significa boca. Contamos con un posible significado que sería el sonido de los viejos o palabra de los viejos, posiblemente hasta también la lengua de los viejos o antiguos. El último indígena tinigua de esta comunidad se consideró de los últimos integrantes, los hermanos Criterio y Sixto Muñoz. Criterio, hermano mayor de Sixto, murió hace varios años, pero antes de morir fue entrevistado en varias ocasiones y narró los hechos que recordaba sobre su comunidad. Sixto tuvo una suerte diferente a la de su comunidad, lo que le evitó sufrir la masacre que los exterminó. Desde muy joven se separó de su familia y en su recorrido alcanzó a llegar hasta Venezuela, donde tuvo 5 hijos con una mujer de la etnia guayabero. Esta vida diferente que llevó no le quita el gran dolor al haber perdido a todos sus iguales, y aún más la tristeza que siente al saber que su etnia y lengua morirían con él. Brasil. En Brasil se hablan más de 150 idiomas. Sin embargo, se tiene en conocimiento que existen 274 lenguas indígenas, de las cuales se han extinguido 25 en lo que va de este siglo. Un claro ejemplo sería el arará de Mato Grosso, también llamado arará de Beiradao o arará de Río Branco. Es una lengua indígena no clasificada y actualmente extinta que se habló en el estado brasileño de Mato Grosso. Su grupo étnico está formado por unos 150 miembros que ya no hablan su lengua tradicional. Los arará do Río Branco sufrieron profundamente las consecuencias del extractivismo de la goma en la Amazonía, después de vivir durante muchas décadas bajo el yugo de los patrones en los cauchales. Con la caída de esta actividad y la intensificación de la ocupación ilegal de sus tierras por parte de nuevas empresas colonizadoras, los arará se vieron desempleados y expropiados. El reconocimiento de sus derechos a la tierra y de su identidad indígena solo ocurrió a fines de la década de 90, tras muchos años de luchas. La subsistencia de los arará está garantizada básicamente por la agricultura, caza, pesca y colecta. La fuente de renta se suple con los servicios prestados como agente indígena de salud y profesor indígena, de la jubilación y pensión, pagos de peaje y la comercialización de harina, entre otros. El zápara se habla en pueblos de Zapata, en Pastaza. Los habitantes no hablan su lengua de origen y optaron por el quichua o español. La lengua natal del pueblo Zapata siempre se encuentra más en los pueblitos campesinos o en los adultos mayores. Una de las razones más importantes de por qué no debe perder su lengua natal es porque a través de ella nos cuentan su cultura, su vida, sus conocimientos, mitos, leyendas, historia, aprendizaje de una forma de comunicación oral. Kiñana también. Ta cuatimajicha, na kiña. Tina aramujuka. Ta ikua kupanimajicha ikuan. Merasua na cuatimajicha. Aricha kukatina yamuka. Ta ikuachana aukujuka. Kiña mirasua tina atsaka hanu. Kiña amutsa. Ani kuñano ani cha. Chana nukiti kwa hakasuma. Mirasua na cuatimajicha kiña. Taikwa kupanimajicha aukuhum. No tina kana irichipi kanoa akasuhon. Sema uita nukatina katika na cuatimajicha kiñaira. Ta kauno tina tairi haku. Ta na kujiña con la puque
Todas las lenguas son las expresiones de una identidad colectiva y de una manera distinta de percibir y describir la realidad. Por tanto, tienen que poder gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo en todas las funciones. Guatemala presume de una enorme diversidad étnica, cultural y lingüística. Según cifras oficiales, el 40% de su población es indígena. Lo que está claro es que Guatemala es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor población indígena. Una de las lenguas extintas del país guatemalteco es la lengua xinca, la cual es un grupo de 4 lenguas habladas por los mismos pueblos extintos. Estas 4 lenguas estaban estrechamente emparentadas, por ello se la llegó a considerar un idioma. Era tan extensa la población que solía hablar esta lengua que partía de Guatemala, pasaba por Honduras y llegaba hasta El Salvador. Además del idioma y el traje que están en desuso, la identidad xinca también estaba asociada a otros elementos culturales, tales como el sentido solidario, formas de vida en territorios comunitarios y una cosmovisión donde el agua y la música estaban plasmadas de símbolos. Así, por ejemplo, se cuenta que la música se originó hace mucho tiempo, cuando un hombre xinca aprendió las notas musicales en un nacimiento de agua. Cada gota emitía un sonido distinto al caer, hasta que el hombre aprendió la forma en que las notas se entrelazaban para crear música. A continuación, podremos observar algunos términos en lengua xinca traducidos al español.